Mi nombre es Kimberly, y a los 36 años, he forjado una vida de la que estoy orgullosa en Austin, Texas. Durante la última década, he puesto mi corazón en construir un pequeño imperio de restaurantes, 3 acogedores locales que comenzaron con un sueño y mucho sudor. Hace 8 años, di un salto y compré una casa de vacaciones en los suburbios, un tranquilo refugio de 3 dormitorios encaramado en una colina, con un valor de $400,000. Era mi santuario del caos de administrar negocios y una inversión inteligente para mi futuro. Pero cuando mi hermana menor, Erika, y su esposo, Derek, tocaron fondo financieramente, les abrí mis puertas, pensando que era solo un favor de 6 meses para ayudar a la familia a recuperarse. Lo que no esperaba era que esos 6 meses se extendieran a 7 años de traición. No solo vivieron gratis, convirtieron mi casa en un Airbnb ilegal, acumularon $300,000 en renovaciones no autorizadas y tuvieron la audacia de exigirme que pagara por sus imprudentes mejoras, llamándome egoísta cuando me negué. Las mentiras se acumularon, se embolsaron más de $50,000 de los alquileres, intentaron reclamar mi propiedad como suya y dejaron la casa de mis sueños en ruinas. Si las historias de traición familiar te afectan mucho, dale a me gusta y suscríbete para ver más dramas como este. ¿Desde dónde nos miras? Déjalo en los comentarios a continuación, y desentrañemos este lío juntos. Crecí en un modesto rincón de Austin, donde el dinero siempre escaseaba y los sueños parecían lujos. Mis padres tenían una pequeña ferretería, apenas subsistiendo, con sus rostros marcados por la preocupación por las facturas atrasadas y las ventas lentas. Como la mayor de 3 hermanas, me convertí en el ancla de la familia desde temprano, ayudando con la tarea, cocinando cenas cuando mamá trabajaba hasta tarde, incluso deslizando mi dinero de niñera en el frasco de la comida cuando pensaba que no me estaban mirando. No era perfecta, pero sabía que si quería más que nuestra vida al día, tendría que lograrlo yo misma. Después de la escuela de cocina, me lancé a la rutina, semanas de 80 horas en cocinas sudorosas, fregando ollas, ajustando recetas hasta que me dolían las manos. Mientras mis amigos publicaban fotos de vacaciones en la playa, yo vivía en un estudio estrecho, ahorrando cada centavo. A los 28 años, abrí mi primer restaurante, un local de tacos llamado Val's Bites, donde los tacos de brisket atraían colas hasta la calle. Le siguieron 2 locales más, un bar de hamburguesas y una cafetería de brunch, y a los 30, tenía un pequeño imperio. No era glamoroso, pero era mío, construido sobre años de sacrificio. Mis padres se apoyaron en mí cuando su tienda flaqueó. Pagué su hipoteca atrasada, cubrí la matrícula universitaria de mi hermana menor, Julia, y ocasionalmente saqué de apuros a mi hermana mediana, Erika, cuando su último plan se desmoronaba. Erika, 3 años menor, era mi opuesto. Donde yo planificaba y ahorraba, ella vivía el momento, siempre persiguiendo la próxima gran cosa. En la escuela secundaria, era la deslumbrante porrista que soñaba con el modelaje o el estrellato de Hollywood, pero a sus 20 años, era una influencer que armaba publicaciones patrocinadas de Instagram, trabajos de camarera y trabajos ocasionales que nunca duraban. Su esposo, Derek, era un organizador de eventos de voz suave con un don para las grandes promesas y los fracasos aún mayores. Una semana organizaban fiestas lujosas, champán, DJs, todo lo demás, y la siguiente me llamaban, rogando por dinero para gasolina o el alquiler. Quería a Erika, su risa contagiosa y su espíritu salvaje, pero su caos me agotaba. Aún así, ayudé, cubriendo el pago de su auto después de un acuerdo de marca fallido, enviando dinero en efectivo cuando el festival de música garantizado de Derek fracasó. En 2018, compré mi casa de vacaciones, y me sentí como si cruzara una meta. La casa de 3 dormitorios estaba en una colina tranquila a las afueras de Austin, con un porche envolvente, robles y una vista de campos ondulados que me aliviaban el alma. Con un valor de $400,000, era mi escape de la rutina del restaurante, un lugar para tomar café en silencio y una inversión a largo plazo. Me imaginaba alquilándola algún día, tal vez vendiéndola con ganancias cuando el mercado de Austin alcanzara su punto máximo. Pasé meses investigando, visitando propiedades y haciendo números para asegurarme de que fuera la decisión correcta. El día del cierre fue un subidón. Mi agente inmobiliario me entregó las llaves, y me paré en el porche imaginando fines de semana tranquilos y seguridad futura. Pero esos sueños se detuvieron cuando Erika llamó, con la voz quebrada. Nuestro casero nos desalojó, sollozó. Perdimos 3 meses de alquiler y ahora estamos durmiendo en la camioneta de Derek. ¿Estamos desesperados, Kimberly?
La cena dominical en casa de mis padres selló mi destino. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas mientras Erika relataba su difícil situación. Papá le palmeó la mano, y ambos se volvieron hacia mí, la exitosa, la que resolvía problemas. Kimberly, ¿tu nueva casa no está vacía?, preguntó mamá, con la voz cargada de expectación. Julia, mi hermana menor, se mantuvo en silencio, pero su mirada decía que sabía que cedería. Dudé. La casa no estaba lista para inquilinos, sin pintura fresca, pisos que crujían, electrodomésticos anticuados. Había planeado renovarla lentamente, tal vez comenzar ese verano. Pero las lágrimas de Erika, las sinceras promesas de Derek y las súplicas de mis padres me agotaron. 6 meses, dije con firmeza, entregándoles las llaves de repuesto. Sin alquiler, pero ustedes cubren los servicios públicos, cortan el césped y arreglan cualquier cosa que se rompa. Avísenme de inmediato si hay algún problema. Erika me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Nos estás salvando la vida, Kimberly. La trataremos mejor que la nuestra. Derek mostró su sonrisa deslumbrante. Te debemos mucho, hermana. Los primeros meses se sintieron como una victoria. Me invitaron a barbacoas, asando hamburguesas baratas bajo luces de cadena, intercambiando viejas historias familiares con cerveza tibia. Erika publicó fotos de la casa en Instagram, llamándola su refugio temporal con hashtags como agradecida, nuevos comienzos. Derek construyó un pequeño jardín de hierbas junto al porche, albahaca y cilantro brotando en una fila ordenada, y cortaba el césped todos los fines de semana. Incluso repintaron la habitación de invitados de un gris suave, diciendo que era un gracias por mi ayuda. Ya hemos ahorrado $5,000, me dijo Erika a los 3 meses, con los ojos brillantes. Estamos muy cerca de conseguir nuestro propio lugar. Me sentí orgullosa, como si les estuviera dando una base para reconstruir. Mi mejor amiga Shannon, quien administra mi cafetería de brunch, no estaba convencida. Tomando un café, levantó una ceja. Se están acomodando, Kimberly. 6 meses son suficientes. No dejes que se pongan demasiado cómodos. Lo ignoré. Son familia, Shannon. Lo están intentando. Ella sorbió su café con leche, no convencida. Solo míralos. Erika siempre ha sido escurridiza, y Derek es demasiado astuto para su propio bien. Asentí, pero en el fondo, quería creer que Erika estaba cambiando. Siempre había sido la soñadora, tal vez esta era su oportunidad de madurar. Pero a medida que se acercaba la fecha límite de 6 meses, el tono de Erika cambió. Cuando le pregunté sobre sus planes de mudanza, se puso evasiva. Los alquileres están una locura en este momento, dijo, evitando mis ojos. Necesitamos un par de meses más, tal vez 3. Derek intervino, con la voz suave. Ya casi llegamos, Kimberly. Simplemente no queremos apresurarnos a un mal contrato de arrendamiento. Suspiré, sintiendo el peso del deber familiar. Está bien, dije, pero mantengamos un cronograma. Asintieron ansiosamente, pero el nudo en mi estómago se apretó. Entonces empecé a notar cosas. Las paredes de la sala de estar, antes de un beige cálido, ahora eran de un ruidoso color verde azulado, pintadas sin mi permiso. La alfombra de lana del comedor, un regalo de mi abuela, había desaparecido, reemplazada por un suelo laminado barato que se doblaba en los bordes. Es solo algo cosmético, dijo Erika cuando se lo señalé, con un tono despectivo. Hace que el lugar se sienta hogareño. Derek se encogió de hombros, sonriendo. Estamos aumentando el valor, ¿verdad? Nos lo agradecerás más tarde. Lo dejé pasar, no queriendo parecer mezquina, pero la advertencia de Shannon resonó con más fuerza. Cuando revisé el Instagram de Erika, nuevos bolsos de diseñador, una brillante máquina de café espresso, cenas en restaurantes de lujo. No podía quitarme la pregunta, ¿cómo podían permitirse esto mientras tenían dificultades? Algo andaba mal, y era solo cuestión de tiempo antes de que descubriera cuán profunda era la traición. Para el 2.º año, mi casa de vacaciones se sentía como la de un extraño. Subí a la colina y Erika me saludaba como si fuera una invitada no deseada, diciendo, «Oh, Kimberly, deberías haber llamado primero».
El jardín de hierbas que Derek había plantado era un revoltijo de malas hierbas, la pintura del porche se desprendía en tiras, y vi rasguños profundos en los pisos de madera que habían prometido proteger. Intenté hablar con ellos, pero Erika me ignoró. Hemos estado desbordados de trabajo, dijo, aunque su trabajo parecían ser interminables selfies en cafeterías y reels de Instagram. Derek era más vago, murmurando sobre grandes proyectos que nunca se materializaban, su encanto se desvanecía. Empecé a visitar menos, cada viaje me dejaba inquieta. La casa olía diferente, el humo de cigarrillo persistía, aunque ni Erika ni Derek fumaban. Muebles desconocidos aparecían y desaparecían, un sofá de terciopelo llamativo un mes, una silla barata de IKEA al siguiente. Los vecinos me saludaban con miradas perplejas, como si no me hubieran visto en años. Mi instinto gritaba que algo andaba mal, pero me dije a mí misma que estaba exagerando. Eran familia, después de todo, y las familias pasan por momentos difíciles. Luego vino el correo electrónico que destrozó mi confianza. Un tipo llamado Tom me envió una nota alegre agradeciéndome por una estadía increíble en mi hermosa Airbnb. Mi corazón se detuvo. ¿Airbnb? Mi casa no figuraba en ningún lado. Inicié sesión en la aplicación con manos temblorosas, escribí mi dirección, y allí estaba, encantador refugio en la cima de la colina de Austin, completo con fotos brillantes de mi sala de estar, mi cocina, incluso mi patio trasero, que ahora presentaba un jacuzzi mal construido que nunca había visto. El anuncio tenía 47 reseñas que elogiaban a Erika y Derek como superanfitriones, por su ambiente acogedor y sus lujosas comodidades. Habían estado alquilando mi casa durante 18 meses, cobrando $200 por noche, embolsándose más de $50.000. Pasé horas investigando, mi ira creciendo con cada clic. Corroboré las fechas de reserva de Airbnb con los extractos bancarios que Erika me había pedido una vez que revisara para sus impuestos, afirmando que necesitaba ayuda con los gastos comerciales. Los depósitos coincidían, $50.000, tal vez más, canalizados a su cuenta. Las reseñas de los huéspedes se deshacían en elogios sobre acogedoras habitaciones en el sótano y un relajante jacuzzi, características que no existían cuando les entregué las llaves. Una reseña mencionaba un ambiente de fiesta animado, lo que me hizo sentir un escalofrío. ¿Qué le estaban haciendo a mi casa? Furiosa, conduje hasta la propiedad esa noche, el horizonte de Austin desvaneciéndose detrás de mí. Erika abrió la puerta, su sonrisa vaciló cuando vio mi cara. Kimberly, ¿qué pasa?, preguntó, su voz demasiado dulce. Levanté mi teléfono, con el anuncio de Airbnb brillando en la pantalla. ¿Qué diablos es esto? Derek apareció detrás de ella, con la mandíbula tensa, pero se recuperó rápidamente, asumiendo su modo de vendedor. Está bien, mira, dijo, necesitábamos dinero extra para arreglar el lugar. No es gran cosa. ¿No es gran cosa? Los empujé, mis ojos escudriñando la casa. El sótano, que antes era un espacio de almacenamiento, ahora tenía 2 dormitorios improvisados con paredes divisorias endebles, cuya pintura ya se estaba pelando. El jacuzzi en el patio trasero goteaba agua en el césped, dejando un desorden fangoso. Una nueva capa de pintura en el techo de la sala de estar apenas ocultaba las manchas de agua de una fuga que no habían mencionado. Construiste todo esto sin preguntarme, exigí, mi voz temblaba. Esta es mi casa. Tiffany, la mejor amiga de Erika, estaba recostada en el sofá bebiendo vino como si fuera la dueña del lugar. Tranquila, Kimberly, dijo, sonriendo. Están haciendo que tu propiedad valga mucho más. Deberías estar agradecida. Tiffany, una gurú del marketing autoproclamada que siempre me caía mal, había estado incitando a Erika, lo supe más tarde, presentando el Airbnb como un trabajo secundario genial para financiar sus mejoras. Me volví hacia ella. Tiffany, esto no es asunto tuyo. Mantente al margen. Ella se rió, impasible. Dios, eres tan tensa. Te están haciendo un favor. Erika se cruzó de brazos, su tono agudo. Eres tan egoísta, Kimberly. ¿Tienes tus restaurantes, tu gran cuenta bancaria? Nosotros solo estamos tratando de sobrevivir. La miré, atónita. ¿Sobrevivir? Estaban obteniendo ganancias de mi casa mientras vivían gratis, organizaban fiestas y destrozaban mi propiedad. Me estás robando, dije, con la voz baja.
Derek dio un paso adelante, su encanto desaparecido. Estamos añadiendo valor, Kimberly. Lo verás cuando vendas este lugar. Me fui, sus palabras resonando en mis oídos, mis manos temblaban mientras apretaba el volante. De vuelta en casa, llamé a Julia, mi hermana menor, esperando una aliada. No tenía idea, dijo, con voz suave. Erika me dijo que solo estaban arreglando las cosas, haciéndolo bonito para ti. Lo siento, Kimberly. Su voz se quebró, y pude notar que se sentía dividida, atrapada entre sus hermanas. ¿Alguna vez la visitaste?, pregunté. Ella dudó. Una vez, hace unos meses. Había extraños allí, como una fiesta. Pensé que era algo de una sola vez. Sus palabras confirmaron mis temores. Mi casa se había convertido en su patio de juegos. A la mañana siguiente, María, una vecina que siempre había sido amable, llamó. Kimberly, no quería ser entrometida, pero ha habido extraños en tu casa durante meses, dijo. Fiestas hasta medianoche, coches bloqueando la calle, gente yendo y viniendo como si fuera un hotel. Pensé que lo habías aprobado. Se me hundió el estómago. No, señora Álvarez, no lo sabía. Gracias por decírmelo. Hizo una pausa. Lo siento, querida. Puedo escribir lo que he visto si ayuda. Le di las gracias, agradecida por su honestidad. Empecé a construir un caso, capturas de pantalla del anuncio de Airbnb, fotos de la casa de cuando la compré, la declaración escrita de la señora Álvarez detallando las molestias. Saqué viejos mensajes de texto de Erika prometiendo mudarse pronto y correos electrónicos de Derek afirmando que estaban ahorrando. Cada prueba alimentó mi resolución. Pero no estaba preparada para el siguiente golpe, uno que me empujaría a tomar medidas drásticas. La siguiente bomba llegó de mi banco, y se sintió como un cuchillo en el pecho. Una oficial de préstamos llamó, su tono profesional pero preocupado. Señorita Walsh, necesitamos una aclaración sobre la solicitud de hipoteca para su casa de vacaciones, dijo. ¿Qué solicitud? Respondí, mi estómago se hundió. Explicó que alguien había intentado registrar la propiedad a nombre de Erika y Derek, presentando documentos falsificados para obtener un préstamo de $200.000. El banco lo marcó como sospechoso, deteniendo el proceso, pero la traición era asombrosa. Mi hermana no solo explotó mi casa, trató de robármela directamente. Me senté con esa revelación durante horas, mi mente dando vueltas. ¿Cómo había llegado a esto? Erika, la hermana a la que había acunado para dormir cuando era niña, a la que había llevado a la práctica de porristas, a la que había rescatado innumerables veces, había cruzado una línea que no podía perdonar. Necesitaba confrontarlos, pero quería que fuera tranquilo, controlado, con testigos. Invité a Erika, Derek, mis padres y Julia a cenar a mi apartamento, esperando que un ambiente familiar mantuviera las cosas civilizadas. Pasé el día preparando, lasaña burbujeante en el horno, una ensalada crujiente, una botella de Pinot Noir, diciéndome a mí misma que podríamos hablar esto. Pero en el fondo, sabía que no sería tan simple. La cena fue un desastre desde el principio. Erika y Derek llegaron tarde, con Tiffany detrás, sin invitación, su perfume abrumando la habitación. Mis padres abrazaron a Erika con fuerza, como si ella fuera la víctima, mientras Julia se agitaba, evitando mis ojos. Nos sentamos, el tintineo de los tenedores en los platos era el único sonido al principio. Respiré hondo y expuse los hechos, manteniendo la voz firme. Erika, Derek, sé lo del Airbnb, dije, deslizando mi teléfono por la mesa, con el anuncio abierto. Han estado alquilando mi casa durante 18 meses, ganando $50.000. Construyeron habitaciones y un jacuzzi sin mi permiso, y ahora me entero de que intentaron sacar un préstamo usando mi propiedad. Sostuve la carta del banco, mis manos firmes a pesar de mi corazón acelerado. Erika no se inmutó, girando su tenedor como si estuviéramos hablando del clima. Estás exagerando, Kimberly, dijo. Mejoramos tu casa, añadimos habitaciones, un jacuzzi, pintura fresca. Ahora vale mucho más. Derek se inclinó hacia adelante, con los ojos duros. Gastamos $300.000 en esas mejoras, Kimberly. ¿Nos debes eso, o merecemos la mitad de la casa? ¿La mitad de la casa? Casi me ahogo con mi vino. Vivieron allí gratis durante 7 años,
dije, mi voz se elevó. Ganaron $50.000 con mi propiedad a mis espaldas. Tiffany se rió, aguda y cruel. Dios, Kimberly, eres tan codiciosa. Ellos pusieron su corazón en ese lugar. Tú solo estás sentada sobre una mina de oro. La miré. Tiffany, no eres familia. Esto no te concierne. Ella sonrió, impasible. Alguien tiene que decirlo. Te estás comportando como una casera, no como una hermana. Mi mamá buscó la mano de Erika, su voz suave. Kimberly, están pasando apuros. Siempre has tenido tanto éxito. ¿No puedes ayudarlos un poco más? Mi papá asintió, su tono firme. Erika es tu hermana. La familia no lleva la cuenta así. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Había sacrificado años, vacaciones perdidas, sin dormir, vertido mis ahorros en su crisis, y ahora era la villana. Me volví hacia Julia, desesperada por apoyo. Julia, tú estuviste allí. ¿Qué viste? Dudó, su voz apenas audible. Es un lío, Kimberly. No sabía lo del Airbnb, pero siempre había gente. No se sentía bien. Tiffany interrumpió, poniendo los ojos en blanco. Oh, vamos, Julia, no te hagas la inocente. Tú también estuviste de fiesta allí. El rostro de Julia se sonrojó, pero no respondió. Erika se recostó, con el tono helado. Llevamos 7 años viviendo allí, Kimberly. Ahora es nuestra casa. Si nos echas, te demandaremos por nuestra parte. La habitación quedó en silencio, el aire denso de tensión. Me levanté, con las manos temblorosas. Esto no es ayuda, dije. Esto es robo. Caminé hacia el balcón, necesitando aire, sus voces desvaneciéndose detrás de mí. Mi mamá me siguió, con la mano en mi hombro. Kimberly, no hagas esto, suplicó. Estás destrozando a la familia. Me aparté. Ellos la están destrozando, mamá, no yo. Al día siguiente, llamé a Shannon, mi mejor amiga y gerente de restaurante. Nos reunimos en mi cafetería, el zumbido de los clientes matutinos me calmaba. Te están estafando, dijo sin rodeos, revolviendo su café. Erika siempre se ha aprovechado, y Derek es peor. Necesitas un abogado, Kimberly, antes de que te destruyan. Me recomendó a Gregory, un abogado directo que había manejado su divorcio. Me reuní con Gregory esa tarde, contándole toda la historia, Airbnb, jacuzzi, intento de préstamo, todo. Tomó notas frenéticas, su expresión sombría. Han violado las leyes de propiedad, los derechos de los inquilinos y posiblemente han cometido fraude, dijo. Comenzaremos con un aviso de desalojo de 30 días, pero necesitamos documentar todo. Gregory investigó más a fondo, y lo que encontró fue peor de lo que imaginaba. Las renovaciones, jacuzzi, habitaciones del sótano, nuevo cableado, carecían de permisos, violando los códigos de construcción de Austin. La plomería con fugas había agrietado los cimientos, causando daños por agua que propagaron moho por las paredes del sótano. El trabajo eléctrico, realizado por un contratista de mala calidad, era un riesgo de incendio con cables expuestos y circuitos defectuosos. Esto no es una mejora, dijo Gregory, deslizando el informe del inspector por su escritorio. Es una responsabilidad. Te enfrentarás a costos de reparación serios. Envié el aviso de desalojo por correo certificado, mi corazón palpitaba mientras lo dejaba en la oficina de correos. Erika llamó a las pocas horas, su voz una mezcla de rabia y lágrimas. ¿Un desalojo? ¿Lo dices en serio, Kimberly? ¿Después de todo lo que hemos hecho por tu casa? Derek tomó el teléfono, su tono amenazante. Tenemos derechos, ¿sabes? Demandaremos por el valor del trabajo. No te saldrás con la tuya. Colgué, mis manos temblaban, pero Gregory estaba tranquilo. Que amenacen, dijo. Tenemos pruebas, y ellos no tienen nada. Pasé días reuniendo más pruebas, fotos originales de la casa del día de mi cierre, capturas de pantalla de Airbnb, la declaración detallada de la señora Álvarez sobre las fiestas, el mensaje de texto reacio de Julia admitiendo que había sospechado las mentiras de Erika.
Encontré viejos mensajes de voz de Erika prometiendo mudarse pronto y correos electrónicos de Derek afirmando que estaban ahorrando para un depósito. Cada pieza se sentía como un ladrillo en una pared que estaba construyendo para protegerme. Pero la pelea estaba lejos de terminar, y me llevaría al límite. 3 semanas después del periodo de desalojo de 30 días, María llamó, con la voz urgente. Kimberly, hay un camión de mudanzas en tu casa, dijo. Están arrancando cosas, haciendo un desastre. Aceleré, mi pulso a 1000, y encontré a Erika y Derek dirigiendo a los mudadores para cargar no solo sus muebles, sino también piezas de mi casa, la isla de la cocina, el jacuzzi, las lámparas, incluso los marcos de las puertas del sótano. El patio trasero era un desastre, la remoción del jacuzzi dejó un cráter fangoso lleno de escombros. ¿Qué están haciendo?, grité, bloqueando el camino del camión. Erika sonrió, echándose el pelo hacia atrás. Pagamos por esto, es nuestro. Derek agitó un montón de recibos, sus ojos fríos. $300,000, Kimberly. Todo nuestro dinero. Una vez que se instala, es parte de la casa, respondí, mi voz firme a pesar de la furia que me hervía por dentro. Erika se burló. Estás robando nuestra inversión. Derek se acercó, su voz baja. Te arrepentirás de esto, Kimberly. Tiffany, que merodeaba cerca, filmaba la escena con su teléfono, sonriendo como si fuera un reality show. Sigue, Erika, gritó. Muéstrale quién manda. La discusión se acaloró, los vecinos se asomaron por sus ventanas, hasta que llamé a la policía. 2 agentes llegaron, evaluando el caos. Esto es una disputa civil, dijo uno, pero convencieron a los mudadores de que se detuvieran, advirtiendo a Erika y Derek que dejaran los accesorios en paz. Llamé a Gregory de inmediato, mi voz temblaba. Él presentó una moción de emergencia para impedirles retirar cualquier otra cosa, y un juez la concedió al día siguiente. Pero el daño fue brutal, cables expuestos colgaban de los techos, la encimera de la cocina estaba medio arrancada y el sótano olía a moho húmedo. Me quedé de pie entre los escombros, con lágrimas en los ojos, preguntándome cómo mi hermana podía hacer esto. El día 30, Erika y Derek seguían allí, rodeados de cajas a medio empacar, alegando que necesitaban más tiempo. No tuve elección. Gregory coordinó un desalojo formal con el departamento del sheriff. La mañana fue tensa, los agentes golpeaban la puerta mientras Erika sollozaba dramáticamente, agarrando una maleta. Eres despiadada, Kimberly, gritó, su rímel corriéndose. Derek murmuró amenazas, su rostro oscuro. Esto no ha terminado. Pagarás por esto. Los agentes los escoltaron, cargando sus pertenencias en una furgoneta de alquiler mientras los vecinos observaban. Me quedé en el porche, con los brazos cruzados, sintiéndome victoriosa y vacía a la vez. Mis padres saturaron mi teléfono, sus mensajes de voz una mezcla de culpa y enojo. Es tu hermana, Kimberly, gritó mamá. ¿Cómo pudiste dejarla en la calle? La voz de papá fue brusca. Tienes mucho, Kimberly. ¿Por qué no pudiste compartir? Me reuní con ellos para tomar un café con la esperanza de explicar, pero fue inútil. Me robaron, dije, con voz firme. Mintieron, mamá. Intentaron quedarse con mi casa. Mamá negó con la cabeza, las lágrimas caían. Sigue siendo tu hermana. Papá suspiró. Has cambiado, Kimberly. Me fui, con el corazón apesadumbrado pero decidida. Julia era diferente. Visitó mi apartamento, trayendo comida para llevar y una disculpa. Sabía que algo andaba mal, dijo, con los ojos bajos. Debería haberte hablado de las fiestas. Tenía miedo de elegir bandos. La abracé. Estás aquí ahora. Eso importa. Nuestro vínculo, tensado por el drama, comenzó a repararse, su discreto apoyo fue un salvavidas en la tormenta. La casa era un desastre, y me enfrenté a una elección brutal, venderla tal cual con pérdidas, arreglarla y venderla, o arreglarla y alquilarla. Caminé por las habitaciones vacías, el sótano mohoso, los pisos marcados, y sentí el peso de 7 años de traición. No estaba segura de qué hacer, pero una cosa estaba clara, la familia nunca volvería a tocarla. Arreglar la casa fue una experiencia agotadora, un recordatorio diario de lo que había perdido.
Contraté a contratistas autorizados, los mejores que pude pagar, y observé cómo demolían los restos que Erika y Derek dejaron. Volvieron a cablear el sistema eléctrico, reemplazando los cables deshilachados con líneas seguras y conformes al código. Sellaron las grietas de los cimientos, vertiendo concreto para estabilizar la estructura. Las paredes mohosas del sótano se derribaron, reemplazadas con paneles de yeso limpios, y la plomería con fugas se reconstruyó desde cero. Arrancaron las endebles paredes divisorias, restaurando el espacio de almacenamiento abierto que tanto me gustaba. El cráter fangoso del jacuzzi se rellenó, el patio trasero se niveló y se volvió a sembrar con césped. Los pisos se lijaron, las manchas de agua se borraron y las paredes se volvieron a pintar en tonos neutros suaves. Tardó 8 meses y $100.000, pero la casa estaba de nuevo completa, limpia, moderna, muy diferente del desastre ostentoso en que se había convertido. Al caminar por las habitaciones terminadas, sentí una mezcla de alivio y dolor. Esta era la casa de mis sueños, mi santuario, pero cada rincón guardaba recuerdos de traición, las paredes turquesa que pintó Erika, el jacuzzi del que Derek se jactaba, las habitaciones del sótano que construyeron para estafar a extraños. Pensé en alquilarla, como había planeado hace años, contratando a un administrador de propiedades para que se encargara de los inquilinos, pero la idea de que extraños vivieran allí, caminando por esos suelos, me pareció incorrecta. La casa llevaba demasiadas cicatrices, un fantasma de la familia que creía tener. Así que, tomé la decisión de vender. El mercado de Austin estaba al rojo vivo, y la casa, ahora impecable, atrajo ofertas en cuestión de días. La vendí por $600.000, una ganancia sólida, pero incomparable con el costo emocional. Doné $50.000 a una organización benéfica local que ayuda a mujeres a iniciar negocios, mujeres como yo que lucharon por cada pedacito de éxito. Se sintió como alquimia, convirtiendo el dolor en propósito, dando a otros una oportunidad que yo había logrado por mí misma. El resto fue a mis ahorros, un colchón para el futuro que reconstruiría a mi manera. Empecé un blog, volcando mi historia en palabras crudas y sin filtros. Esperaba unos pocos lectores, tal vez algunos amigos, pero explotó. Miles de comentarios inundaron, historias de traición familiar que reflejaban la mía. Tu historia me dio el valor para cortar a mi hermano tóxico, escribió una mujer. Otra dijo, dejé de prestar dinero a mis padres gracias a ti. Los mensajes fueron un salvavidas, prueba de que mi dolor podía iluminar un camino para otros. Ahora estoy trabajando en un libro, tejiendo mi historia con lecciones sobre límites, esperando llegar a más personas atrapadas en el mismo ciclo. Débora, una terapeuta que Shannon me recomendó, se convirtió en mi guía a través de los escombros. Nos reuníamos semanalmente, su oficina era un refugio seguro donde podía desentrañar el desorden. Fuiste elegida como la salvadora de la familia, dijo, su voz suave pero firme. Tus padres, Erika, incluso Julia, se apoyaron en ti porque siempre cumplías. Ese papel tuvo un costo. Me ayudó a ver cómo mi culpa por mi éxito, esos restaurantes, esa casa, me convertía en un blanco fácil. Las lágrimas de Erika, los ataques de Tiffany, la presión de mis padres no eran amor, eran manipulación. La doctora Lane me enseñó a detectar esas tácticas, a hacer una pausa antes de decir que sí, a valorar mi propia paz. Los límites no son un castigo, dijo. Son protección. Esas palabras se convirtieron en mi armadura. Me uní a un grupo de apoyo para el distanciamiento familiar, conociendo a otros que habían caminado por mi camino. Sus historias reflejaban la mía, una hermana que vació una cuenta bancaria, un hermano que ocupó una cabaña familiar, padres que exigían lealtad por encima de la verdad. La familia no es una obligación, dijo un miembro, su voz firme. Es respeto mutuo. Eso se convirtió en mi mantra, una lente para ver cada relación. Establecí límites claros, empezando por Erika. Cuando llamó pidiendo un nuevo comienzo, fui breve, educada, pero firme. Te deseo lo mejor, Erika, pero necesito espacio. Ella no insistió, quizás sintió que había cambiado. Mis padres fueron más difíciles. Siguieron llamando, presionando por la reconciliación, sus mensajes de voz una mezcla de culpa y reproche. Es tu hermana, Kimberly, dijo mamá, con la voz quebrada. Nos estás destrozando. Papá fue más brusco. Lo tienes todo, Kimberly. ¿Por qué no puedes perdonarla? Me reuní con ellos para cenar, esperando comprensión,
Pero ellos se mantuvieron firmes. Erika ha perdido tanto, dijo mamá. Podrías haber compartido la casa. Les conté la verdad, Airbnb, fraude de préstamos, la destrucción. Pero no quisieron oírlo. No lo hizo a propósito, dijo papá. Me fui, con el corazón apesadumbrado, y les dije que necesitaba espacio. Me dolió, pero no podía seguir buscando su aprobación. Julia era mi salvavidas. Empezó a visitarme, trayendo comida para llevar o sus apuntes de posgrado, compartiendo sus miedos y sueños. Debería haber hablado, dijo una noche, con los ojos húmedos. Vi las fiestas, los extraños, pero no quería tomar partido. La abracé. Estás aquí ahora. Eso es suficiente. Nuestro vínculo se fortaleció, una promesa silenciosa de ser mejores el uno para el otro. Shannon, mi roca, me mantuvo arraigada con noches de juegos y consejos directos. No eres la mala, dijo, sirviendo vino. Simplemente estás harta de ser el felpudo. Me reí, agradecida por su claridad. Hice nuevos amigos en el grupo de apoyo, personas que valoraban el dar y recibir, que no esperaban que les arreglara la vida. Un año después del desalojo, organicé una cena en mi apartamento, Julia, Shannon y algunas caras nuevas del grupo. Brindamos por los nuevos comienzos, riéndonos del pan de ajo quemado y de las historias de supervivencia. Miré a mi alrededor, con el corazón lleno, y me di cuenta de que había construido una familia por elección, una arraigada en el respeto, no en la obligación. Mirando hacia atrás, la casa no fue la verdadera pérdida. Fue la ilusión de familia a la que tuve que renunciar. Aprendí que la generosidad tiene límites, que los acuerdos deben ser escritos, y que defenderse a uno mismo no es egoísmo, es supervivencia. Mi blog sigue creciendo, mi libro tomando forma, y espero que mi historia ayude a alguien a decir no antes de que sea demasiado tarde. Si alguna vez has tenido que elegir entre la familia y tu paz, comparte tu historia en los comentarios. Dale a me gusta, suscríbete y mantengamos esta conversación. Gracias por escuchar la mía.